Eh, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio Conexión BIM con el público. Em, el día de hoy nos alegra saludarlos, volverlos a ver en este espacio ya habitual de mes a mes. Em, Hoy, antes de iniciar la sesión y antes de que arranquemos con la invitada que tenemos, pues que trajimos para el espacio de hoy, con un tema bastante técnico, pero bastante importante cuando estamos hablando del uso de la metodología BIM, queremos contarles que a partir de hoy abrimos la convocatoria a nuestros premios Excelencia BIM Colombia. Estos son unos premios que este año van por su cuarta versión y a través de los cuales estamos celebrando y buscando esos talentos o esos proyectos y contribuciones al sector que tienen una relevancia importante en términos de adopción de la metodología. La convocatoria, como les cuento, se abrió a partir del día de hoy y estará abierta hasta el próximo 15 de agosto y tenemos 4 segmentos que son los mismos 4 segmentos que hemos abierto desde el inicio de los premios, a través de los cuales ustedes pueden aplicar y pueden participar de nuevo con sus proyectos y contribuciones. De estos 4 segmentos tendremos 8 ganadores, los cuales serán anunciados en nuestro encuentro anual BIMCO el 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Y sin más, pues los invito a que participen y se sumen a esta iniciativa. Entonces, para el día de hoy traemos como invitada, y bueno, para la charla de hoy, tenemos una invitada bastante especial. Es alguien que nos acompaña en nuestras mesas técnicas del BIMForum Colombia y tiene una participación bastante activa en estos espacios para poder hablar sobre un tema relevante y el cual, pues seguramente ustedes vieron en la convocatoria, que se trata de la validación de códigos y las normas técnicas, pero aplicadas y adoptadas como uso BIM a través de un modelo de información. Em, Esta invitada es Alexandra Moncada. Alexandra es ingeniera civil. Ella cuenta con más de 12 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de consultoría de ingeniería eléctrica, sobre todo en los campos de subestaciones eléctricas de alta, extra alta tensión y líneas de transmisión. Tiene conocimientos normativos locales, es decir, a nivel Colombia, pero también a nivel regional, por ejemplo, en otros países como Perú, Chile, Guatemala e incluso Estados Unidos. Alexandra es profesional de la Universidad Nacional, es ingeniera civil, como les decía, pero también tiene o cuenta con 2 especializaciones de la Universidad EAFIT, así como una certificación de la Building Smart. Entonces, sin más introducción, te doy la bienvenida, Alexandra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias a ti, Juan Pablo, por invitarme a este espacio. Bueno, no, con mucho gusto, Alexandra. Entonces, antes de ya darle la palabra oficialmente a Alexandra, les cuento un poquito la dinámica. De pronto los que nos han acompañado la conocen. La idea es que Alexandra nos va a dar su charla pues, en los próximos minutos. Sin embargo, ustedes pueden ir dejándonos sus preguntas, sus comentarios que tengan para que al final de la sesión podamos tener un pequeño y corto espacio para poder solucionar esas dudas de la mano de Alexandra, precisamente. Entonces, esa es un poco la dinámica. Ahora sí, Alexandra, pues todo tuyo. Si quieres proyectar, adelante e iniciamos. Perfecto, creo que ahí están viendo. ¿Me Sí, ahí confirman, por favor? ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, digamos que lo que hemos traído el día de hoy para compartir con ustedes es este tema del uso del modelo a través de validación de código. Lo que vamos a ver de manera preliminar es una introducción, una serie de generalidades, la descripción del uso, un valor potencial del uso, qué hicimos en IEB, que es en la compañía en la cual pues me desempeño, tratando de darle más potencial a ese uso y cómo otros estándares hablan de él y digamos que entusiasman a los que están implementando la metodología BIM a hacer uso de este tema de la validación de códigos. Entre ellos vamos a ver 2 normas, aquí hay muchas, pero 2 estándares. Uno es el de Plan BIM de Chile y otro es el de la Guía Nacional de Perú.
Nosotros en Colombia desde el año 2020 tenemos una estrategia nacional de adopción BIM. Esta estrategia nacional de adopción BIM, digamos que está a cargo del Departamento Nacional de Planeación y es dependiente de la Presidencia de la República de Colombia. ¿Qué se pretende con esa estrategia nacional? Impulsar todo el tema de la transformación digital del sector de la construcción, que digamos que en todos estos temas de nuevas tecnologías y metodologías disruptivas es el, digamos que los que está más atrasado. Entonces, con esa base, se trazó una meta, que es que para el 2026 el 100% de las inversiones públicas en infraestructura se desarrollen bajo metodología BIM. Y en ese tema se están trabajando en diferentes entidades para lograr este objetivo a 2026. Por acá les traigo una descripción muy breve de lo que es BIM. Está definido así dentro de la estrategia nacional y se habla que BIM es un proceso colaborativo a través del cual se crea, comparte, se usa información estandarizada en un entorno digital durante todo el ciclo de vida de un proyecto en construcción. Digamos que como generalidades, hay mucha normativa, muchos estándares, se habla mucho de la metodología BIM, ahora está muy de moda hablar todo referente a la metodología BIM, pero quisimos traer este tema ya arraigado con un uso. Entonces, el Paint State, que hace poco cambió de versión, estaba en la versión 2.1 y ya pasó a la versión 3.0. Digamos que en la versión 2.1, este uso de validación de códigos lo hablaba en el uso 14. Y luego cuando lo pasa, hace su actualización a la versión 3.0, desaparece del listado de usos y lo deja como un uso adicional y lo muestra ya en el apéndice 24. Esto principalmente se debe a un cambio que ellos hacen en el término de usos BIM y pasan a hablar de usos del modelo. Y esa terminología la actualizan y la llevan en toda la actualización del documento. Pero cuando uno va a ver dentro del cuerpo o dentro de la descripción de lo que es un código de validación o validación del código, y ve uno la descripción, el valor potencial, los requisitos de software, las capacidades de los equipos, uno ve que la descripción es exactamente igual, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la descripción que se hace de este uso? Y es que a través de un software de validación de códigos vamos a ir a comprobar los parámetros que tiene implementado el modelo. Y eso se hace con respecto a códigos específicos. Entonces, por eso se habla de un software de validación, porque casi que hay que crear el software que me ayude a hacer la validación puntual de la norma que quiero revisar. ¿Cierto? Este uso se encuentra en unas etapas de desarrollo muy iniciales dentro de los Estados Unidos y digamos que en otros países no tiene un uso generalizado. ¿Qué se pretende? Se pretende que a medida que cada una de las organizaciones que empieza a implementar la metodología BIM empieza a ver los beneficios que trae esta metodología, vaya desarrollando sus propias herramientas. Ahí es donde nosotros vimos un valor potencial. Entonces era nosotros ¿para qué lo usamos? Entonces dice que para variar el diseño del edificio, para nuestro caso sería la infraestructura, que se cumpla con códigos específicos. Para el nuestro, en proyectos que realizamos en Colombia son la NSR10 y la norma eléctrica colombiana NTC 2050 y que lo hagamos todo a través del modelo BIM. Entonces, en unas fases tempranas, y EVE hace parte de esas fases tempranas, nosotros digamos que nuestros grandes desarrollos son en las etapas de diseño. Veo una oportunidad para desarrollar herramientas que puedan apoyar los modelos y desarrollar una alta calidad y un alto en desempeño en los proyectos que desarrollamos. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros pretendemos con este uso? Que la posibilidad de que se produzcan errores, omisiones o descuidos durante el diseño se reduzcan, ¿cierto? Y que en fases posteriores, como son ya la construcción, donde hacer cambios es mucho más costoso, pues no se presenten ningún tipo de inconvenientes debidos a temas de normativa o validación de códigos. ¿Cuál era la principal la ventaja principal que le veíamos? Y era que este proceso se desarrollara de una manera automática y que se hiciera a medida que el diseño va avanzando. Y de esta manera nos proporcionara información continua sobre si se estaba cumpliendo la normativa o el código. Entonces ahí fue donde empezamos a ver que podíamos desarrollar diferentes automatismos, automatismos para el tema eléctrico y también para el tema civil. Entonces, ¿qué hicimos? Este es un ejemplo. Esta es pues les estoy mostrando una imagen pequeña de una zona de una subestación eléctrica. Aquí nosotros tenemos el conexionado de un transformador de potencia y en esta zona tenemos una serie de esferas, ¿cierto? Entonces nosotros con estas esferas lo que hacemos es que validamos temas de acercamientos. Dependiendo del nivel de tensión de la subestación, se permiten una serie de acercamientos o se infringen una serie de acercamientos. Entonces aquí lo pueden ver. Esta es una sección ya de esta misma zona. Esta es información conectada que sacamos del modelo y pueden ver las esferas. Entonces pueden ver que, por ejemplo, aquí no se tocan y la persona que estaría haciendo una maniobra o algún mantenimiento dentro de la subestación estaría completamente cubierta sin ningún riesgo, digamos que a su vida por tocar una zona que se encuentra energizada. ¿Cierto? Entonces, hicimos eso, desarrollamos una serie de esferas de acercamientos que dependiendo del nivel de tensión en el que desarrollemos la subestación, vamos a ir y nos va a ir diciendo si estamos infringiendo la norma o la estamos cumpliendo. Entonces, este sería un caso en el que estaríamos no cumpliendo la norma de acercamiento y aquí la estaríamos cumpliendo. ¿Cómo nosotros gestionamos toda esta información, la información que se va creando del modelo? A través de lo que se llaman BCF dentro de la metodología BIM, que son formatos de colaboración BIM o una incidencia en la que informamos al equipo de diseño, a los diseñadores que están haciendo esos cálculos que en esa zona se está presentando ese problema, ¿cierto? Para que ellos revisen en sus aplicativos si concuerdan con la información que nos está mostrando el modelo y de lo que debemos hacer es entonces alargar la estructura, alejarla más, hacerla más alta, dependiendo de las implicaciones o de los resultados que nos estén dando a través del modelo. También quisimos, y este fue un ejercicio que fue resultado de un proyecto, fuimos a un proyecto y se nos presentaron allá una serie de retos en cuanto a la conexión de los equipos, porque digamos que la conexión que se tenía que hacer, todas las distancias eran muy cercanas. Entonces se estaban presentando una serie de interferencias entre la forma real del cable que tomaba una vez que era extendido en campo y los cálculos que se habían hecho aquí en oficina. Entonces desarrollamos una serie de automatismos en las cuales sometemos el cable adicionalmente a cargas de viento, sismo, cargas mecánicas, incluyendo la gravedad, era la carga que estaba por fuera de nuestro cálculo. Hicimos todo el modelo del cable y logramos implementar la trayectoria real del cable, o sea, cómo el cable una vez que es aplicado en la subestación y es instalado va a quedar, cuál va a ser la forma real del cable, ¿cierto? Y eso lo hicimos cumpliendo normas como la AXE 74, que es la de viento, la IS 60865, que es la de cortocircuito, y la IEEE 605 del 2008, ¿cierto?
Y de manera, digamos que automática, nosotros ahora cuando hacemos nuestros desarrollos de los modelos en subestaciones, usamos estos aplicativos que los desarrollamos a través de programación. Usamos estos aplicativos para hacer todo el trazado de los cables dentro de la subestación. ¿Qué nos permitió, digamos que una ventaja que nos dio el trazado de los cables? Y es que cuando hacemos validaciones de distancias de seguridad y vemos que no se están cumpliendo las distancias de seguridad por efectos de la oscilación del cable que al moverse genera acercamientos y puede generar efectos como cortocircuito. ¿Qué vimos? Que nosotros podríamos implementar con solo hacer el corrido del cable y ver que no estábamos cumpliendo acercamientos, soluciones como definir usar contrapesos o reubicar la ubicación de la templa, entonces que no quedara en la parte inferior de nuestra estructura metálica, sino desfasarla a la parte superior y de esa manera ganar altura con otros equipos que estuvieran acá bajo la templa. De igual manera, el tema de usar los contrapesos, ¿cierto? Entonces definíamos, dependiendo de los cálculos que nos estaban dando, qué cantidad de contrapesos se requiere y la ubicación exacta de estas. Digamos que también hicimos. Entonces, a medida que nosotros fuimos desarrollando todas nuestras herramientas, sabemos que, digamos que en el tema de subestaciones eléctricas no hay software que sea muy nativo para o que tenga todas las diferentes herramientas que se requieren para usar en subestaciones eléctricas. Pues son pocos software en el que uno pueda encontrar un interruptor, un descargador de potencia, un poste, ¿cierto? Cadenas de aisladores, grapas de fijación. Entonces, ¿qué es lo que fuimos realizando? A medida que íbamos ejecutando más y más proyectos, íbamos estandarizando todo nuestro proceso de modelado. Fuimos creando una serie de familias, ¿cierto? De familias que a través de una biblioteca que es única, que se encuentra en nuestro CDE o Command Data Environment, y esas familias las fuimos conectando con nuestras herramientas, con nuestra herramienta de modelado. ¿Para qué? Para nosotros automatizar el proceso de modelado. Digamos que la cargar todas estas familias y todos estos automatismos quita tiempo y digamos que ese es de los puntos de la triada que uno quiere constantemente optimizar. Entonces, esta librería, esta gran, la gran, digamos que cúmulo de familias que fuimos creando, las, las tenemos todas conectadas a través de una herramienta y esa herramienta se actualiza en tiempo real y esa herramienta permite que a medida que los modeladores vayan desarrollando más y más experticia y las familias se vayan automatizando de una manera mejor. Entonces, lo que ocurre es que toda esa información está disponible para usarla, ¿cierto? Adicionalmente, pues todo lo que es la gestión documental de esa inteligencia que hay detrás de las familias, ustedes pueden ver que algunas de las herramientas que se usan cuando se toca el objeto que se quiere implementar dentro del modelo, entonces lo que hace es que brinda una serie de información de cómo funciona ese modelo. Entonces eso también logramos implementarlo. Digamos que a nivel de otros estándares, fuimos a ver la norma de Chile. Entonces, en la norma chilena, digamos que validación de código o validación de normativa es el uso 15. Ellos allá adicionalmente de hablar de la descripción, de los recursos sugeridos, de las capacidades que tienen tener los equipos, ¿cierto? Y el conocimiento previo que debe tener la organización que desarrolla este uso, lo complementan con los tipos de información y de esta manera, digamos que cierran más la brecha para aclarar qué tipo de información puedo solicitar yo una vez que requiero un uso como ese de validación de código. En la norma peruana,
digamos que no está como tal descrita como validación de código, pero dentro del uso de 9, que es revisión del diseño, sí se habla de que también se puede usar para toda la normativa y reglamentación vigente, ¿cierto? Y se hablan de etapas de proyectos en etapas conceptuales, anteproyectos y ya a nivel de etapas de diseño. Digamos que esa es a grandes rasgos lo que puede ver de validación de código. Yo veo que ahí hay muchísima tela todavía para cortar y muchísimas herramientas que cada una de las organizaciones que vayan implementando la metodología BIM pueden ir viendo que hay un valor potencial en ese uso y que lo pueden ir ajustando al día a día de lo que van desarrollando. Creo que eso era todo lo que quería compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias. Listo, Alexandra. Yo por ahí tengo un par de preguntas, digamos, a modo interno. Tú mencionas bastante los usos del Penn State. Son usos que de hecho nosotros revisamos bastante en nuestras mesas técnicas del BIM Forum. Pues la pregunta es, ¿cuál es la relevancia de esos usos para poder analizar las normas técnicas? O sea, ¿por qué mencionas tanto los usos del Penn State y los usos BIM? Bueno, realmente eh, creo que es es la ventaja principal que tiene la metodología BIM y es que la asocias a un uso. O sea, un modelo por sí solo no te brinda nada. Puedes tener un modelo y un nivel de detalle muy alto en el que tengas detallado pieza a pieza, pero que igualmente ese modelo no te brinde la información que tú requieres para tu proyecto. Entonces, los usos son el valor real que hay detrás de todo esto. Cuando tú hablas de un uso de validación de norma, es un uso que, digamos que no creo que haya en el momento ninguna organización que pida un uso de esos a uno de sus clientes, pero sí que dentro de una organización vean potencial valor en él, entonces decidan desarrollarlo porque, vea, es que si yo me desarrollo cositas, como dándole esa prioridad a mi modelo, entonces yo lo que voy a obtener es mayor agilidad en mis entregas o mayor confiabilidad en la información que yo le estoy presentando a mis clientes, que es la ventaja que nosotros vemos, ¿cierto? Entonces, si tú un modelo no lo asocias a un uso que le vas a dar durante la construcción o a desarrollos internos en la organización o a operación y mantenimiento, entonces te quedas como sin una base bueno, ¿y para qué nos va a servir este tema, cierto? ¿Para qué estamos desarrollando un modelo 3D? ¿Cuál va a ser su principal función una vez que él arranca en su ciclo de vida, digamos que productivo, en el que ya está construido? Sí, de acuerdo contigo. Creo que muchas veces cuando hablamos de metodología BIM, de pronto muchos han tenido un acercamiento más cercano, valga la redundancia, a las dimensiones BIM, por ejemplo, que es una forma de catalogar muchas veces el para qué se usan, para cuál es el sentido de los usos, pero los usos BIM, digamos, es una propuesta que hemos estudiado, de hecho, bastante en el BIM Forum Colombia, sobre cuáles son esos acercamientos, esos abordajes para que el uso, digamos, vaya en vía de lo que hace cada una de las organizaciones. Otra pregunta que tengo por aquí, Alexandra, es ¿cómo se desarrollan esas automatizaciones que mencionabas para el desarrollo de los cables? Bueno, nosotros empezamos a hacerlas a través de Dynamo. Digamos que esa fue la primera ventana que abrimos. Estaba en el punto el tema de Dynamo y automatización de procesos y programación visual. Entonces, eh, digamos que fueron los primeros pinos que dimos. Luego vimos que hacer el cálculo a través de programación visual, pues de un cable para decirle la trayectoria real del cable y tener en cuenta cargas como viento, sismo, ¿cierto? Entonces, este tipo de cortocircuito, tiro, entre otras, o sea, requería un tema de programación mucho más amplio. Entonces nos fuimos a hacer ya programación a través de Python para desarrollar la herramienta. Entonces, ¿qué es lo que hace la herramienta? Digamos que ella con los cálculos que se hace en otro software que sí es de diseño, donde se calcula
digamos que lo que baja la templa, ¿cierto? La flecha, por decirlo así, lo que baja la templa, eso es un dato, un resultado de un análisis que hace el equipo de ingeniería. Esa información se lleva a esta programación y entra como dato de entrado y va describiendo la trayectoria del cable punto a punto en las tres direcciones, en coordenada X, Y y Z. ¿Cierto? Y esa es la trayectoria que nosotros describimos a través del cable. Nosotros vimos de otras organizaciones que el modelado del cable lo hacían incluso con objetos que no eran cables, ¿cierto? Con otro tipo de objetos, pues, no sé, tuberías flexibles, un montón de cosas. Pero nosotros le apostamos a que el cable realmente fuera un cable dentro de las familias, pues, de nuestra herramienta de modelado. Claro. Vemos en eso una ventaja. Y eso es lo que hay detrás de la herramienta. Código con Python y ya entornos visuales que hemos creado para que los usuarios puedan seleccionar cuál es la trayectoria y cuál es el punto inicial y el punto final. Listo. Bueno, recuerden que pueden, si tienen dudas de pronto de lo que nos ha contado Alexandra o de la presentación que nos hizo, las pueden ir dejando. Yo por aquí tengo un par más. Bueno, una ya es muy puntual. ¿Cuáles software de modelado y coordinación usan en la compañía, por ejemplo, para fabricar las familias propias que mostraste? Bueno, nosotros en eso también hemos hecho una vigilancia tecnológica. Digamos que usamos toda la plataforma de Autodesk. Nosotros nos movemos con todas estas herramientas, vamos desde AutoCAD hasta Infraworks, Navisworks, Inventor, Civil 3D, Revit. Revit, que es digamos que quien nos ha dado nuestro centro donde vamos acoplando la diferente información, pero todas estas familias las hemos desarrollado, digamos que para que sean útiles a través de Revit por su entorno colaborativo, ¿cierto? Listo. Según tu experiencia, ¿ves viable que el uso de BIM se pueda volver obligatorio para un análisis normativo, por ejemplo, para la norma sismo resistente, o que pueda ser Pues, útil también? pues Mm. yo creo que va a ser muy útil de que cada una de las organizaciones vaya definiendo ese tipo de condiciones, ¿cierto? Si hablamos propiamente de la norma sismo resistente, pues yo te diría que en temas de diseño de cimentaciones, de vigas y columnas que te pueda decir si tienes el refuerzo mínimo cumpliendo norma o si estás cumpliendo en cimentaciones, volcamiento, deslizamiento, todas estas condiciones, sería muy útil, ¿cierto? Pero que sea norma como tal, que te lo soliciten, yo creo que todavía falta bastante. Como lo dijiste tú ahora, Juan Pablo, ahora se está visualizando mucho, es como las dimensiones de BIM, ¿cierto? Entonces, ¿en qué me muevo en una dimensión 3D y qué muestro en una dimensión 3D y en una dimensión 4D? Entonces, como a ese modelo 3D le meto cronograma y qué software me sirve, y en Ujú. una 5D cómo eso lo alimento con costos, y en una 6 de sostenibilidad, pues, y así hasta llegar incluso a dimensiones como la 8D, en la que ya quieren que dentro del modelo se presente un avatar que represente, digamos que unas particularidades ya no de un modelo, sino de un individuo. Entonces, en eso se está dando todavía un boom muy fuerte, pero al final, cuando uno va y ve todo este tema, toda esta información es para un activo construido, ¿cierto? Y ya vienen Sí. etapas posteriores de ampliaciones o demoliciones. Entonces yo creo que una vez que pase todo el boom de diseño, construcción, operación y mantenimiento, vengan esas otras etapas de, bueno, y entonces, ¿qué uso le vamos a dar a estos modelos? Y sobre todo, yo creo fielmente que la metodología BIM debe llegar a las organizaciones en primer lugar a responder temas internos, o sea, Ujú. dolores internos de la organización en sus procesos. Entonces, si es un tema de calidad, si es un tema de tiempo, si es un tema de reprocesos que quieren estandarizar, entonces primero debe responder ese tipo de cosas. Sí, completamente de acuerdo contigo, Alexander. Y creo que ahí hay muchos usos que precisamente llegan
a responder a las particularidades o a esos dolores que tú mencionas dentro de cada Correcto, organización. correcto. Exacto. Bueno, de las últimas que yo tengo por acá, si somos una consultora pequeña, ¿cómo podemos hacer para ahondar en estos temas? Y, por ejemplo, consultorías de diseños hidrosanitarios. Bueno, yo creo que si es en temas hidrosanitarios, tienen gran parte ganado. Temas hidrosanitarios en muchos software es una herramienta nativa, ¿cierto? No hay que desarrollar grandes cosas en cuanto a familias. Lo que sí hay que hacer es las herramientas y las familias que ya se presentan en los diferentes softwares, cómo las hacemos más inteligentes. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos que esas familias que ya están nativas dentro del software me den la información y me den la versatilidad que requiero? Y entonces eso sí ya, digamos que se hace a través de proyectos piloto, ¿cierto? En el que miro qué versatilidad me da la herramienta en crudo, digamos que cómo viene, y a medida que le voy programando más herramientas y más posibilidades, hasta dónde la puedo ir llevando. ¿Cierto? Nosotros hace poco hicimos, o sea, de locos nos pusimos a pensar, bueno, y si ahora el modelo, además de que me está generando información de manera sola, solamente con cargar a nuestro CD me está generando información de versionado, de quién lo versiona, de qué horas eran, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas de en qué etapa el proceso está en proceso, está en revisión, ha sido visto por el cliente. Empezamos a pensar todo eso y hicimos otros automatismos en los que conectamos nuestro modelo con la información que se crea alrededor de la organización, o sea, con toda esa información de estoy haciendo estoy generando valor en mi proceso o todo lo contrario, estoy deteniendo, digamos que un poco la cadena y estoy generando ganancias o con mi procesos o un solo entregable estoy generando pérdidas. Entonces, pues puedes soñar tanto como quieras. Listo. Y de pronto para ahondar un poquito más ahí en la pregunta que está redactada, digamos, para empresas que que sean consultoras, digamos, de diseños eléctricos y demás, pues sabemos que IEB, pues como lo mostraste, tú ha tenido una fuerza bastante grande, pero de pronto pequeñas consultoras que también quieran llegar a algo similar, obviamente con unos recursos más limitados, ¿qué les puedes como sugerir? Bueno, yo creo que les podría sugerir que se conecten con BIM Colombia. Yo creo que hay muchísimas herramientas que los ayudan y que los centran en todo este tema de lo que es la metodología BIM y hacia dónde vamos. Y también, por ejemplo, yo creo que gran parte es de mucho el estudio que tú haces a profundidad de la metodología, ¿cierto? Cuando ya no te quedas, y ya si es un tema pues muy personal, cuando ya no te quedas en la superficie de las dimensiones bien, sino que te vas a los estándares, a lo que ha hecho otros países, a lo que están sacando en normativa otros países, ¿cierto? A lo que se mueve a través, por ejemplo, de la Autodesk University, de tantas plataformas que tienen información disponible, incluso hace poco Autodesk realizó una aceleradora, ¿cierto? En la que podías llevar, venga, yo quiero desarrollar esta herramienta a mi organización y la llevo a este nivel. Vengan ustedes con las herramientas que tienen, ¿cómo pueden ayudarme? Entonces, hay muchos canales que están ahora disponibles para todo este tema de lo que es la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Y todas estas tecnologías y metodologías disruptivas. Listo. Hubo una que me llegó por este lado, bueno, por WhatsApp. ¿Qué tipo de información le cargas a los modelos para que efectivamente funcionen para esta verificación normativa? Bueno, nosotros le cargamos, por ejemplo, cuando me mostraba ahora el de las esferas de acercamiento, pues les cargamos toda la información con niveles de tensión. Entonces, con niveles de tensión, cuál es la máxima separación o cuál es el diámetro que debe tener esa esfera para que cuando ella se aplique sobre el equipo, yo realmente el modelador pueda ver que se están chocando y entonces de esa manera genere la alerta y genere la incidencia.
Entonces, es información que creamos a través de la IEEE, el código eléctrico, ¿cierto? Que es donde están esas recomendaciones y están ese límite que nos dice, mire, si el nivel de tensión es 220, entonces no te puedes pasar de 3.400, ¿cierto? O 3,4 metros, por ponerte un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Entonces, todo es de acuerdo a la norma. Como te dije, nosotros tenemos proyectos que desarrollamos no solo en Colombia, sino en Guatemala, en Perú, hemos realizado proyectos en Chile y en otros países, entonces tenemos, digamos que estructurada esa metodología y esos procesos dependiendo al cliente que vamos a desempeñarle el proyecto. ¿Cierto? Y son cosas que, digamos que nosotros desarrollamos acá, no porque nos las estén pidiendo, ningún cliente nos pide, bueno, y verifíqueme mi modelo con esferas de acercamiento, nadie nos pide eso, pero nosotros sí Claro. vemos un valor potencial en hacerlo de esa manera. Ok, listo. Bueno, no veo por aquí preguntas adicionales en el chat. Entonces, pues, Alexandra, muchísimas gracias por este cortico espacio, pero por mostrarnos lo que hacen en IEB, por mostrarnos todos estos temas que son bastante técnicos, sí, pero que creo que demuestran un poco el a qué niveles y a qué temas podemos llegar, dependiendo, como decíamos ahorita, de la necesidad que cada organización tiene, de lo que quiere lograr digamos que con la aplicación de estas diferentes herramientas y de la metodología como tal. Entonces, pues nada, te agradezco muchísimo la compañía y el espacio esta tarde. Muchísimas gracias y por permitirme mostrar que todavía hay mucha tela para cortar. Sí, total, muchísima. Bueno, yo Bueno, antes de despedirme, voy a robarme de nuevo la pantalla 2 segundos y otra vez se me fueron. Bueno, antes que nada, nosotros desde Beamform Colombia, desde Camacol, estamos promoviendo hace ya 2 semanas larguitas la participación en la encuesta nacional BIM. Esto, digamos, es una iniciativa en la que estamos buscando las organizaciones que hacen parte de la cadena de valor del sector constructor, no solamente las que ya conocen de la metodología, sino las que tal vez ni siquiera la han oído, porque nos parece muy importante tener datos precisos y saber en qué nivel de adopción de la metodología estamos. Entonces, los invito a que puedan visitar la página rutabim.com, como aparecen en la pantalla, y que pues se puedan registrar y puedan participar en la encuesta. Por supuesto, el nivel de madurez que cada organización tenga definirá un poco cuál es la ruta en esa encuesta, pero la idea es que todos se puedan sumar. Esta encuesta está abierta y disponible hasta el próximo 31 de agosto. Y ya para finalizar, quiero invitarlos a participar también de nuestro encuentro BIMCO, como les mencioné cuando inicié la presentación, nuestros premios Excelencia BIM y nuestros resultados de la encuesta nacional BIM los vamos a publicar precisamente en ese encuentro BIMCO que será en el próximo 9 y 10 de noviembre. Este es un espacio que estamos empezando a promocionar a través de nuestras redes y que esperamos pues que podamos contar con la participación de muchos de ustedes. Entonces, pues sin más, muchísimas gracias a todos por la conexión. Recuerden que este espacio se seguirá repitiendo de forma mensual con otros temas que previamente estaremos difundiendo a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias entonces por esta tarde y que tengan un feliz día.